Buenos días nuevamente, muchachos. Entonces, el propósito de hoy vamos a socializar algunos aspectos de la guía que teníamos para esta semana. ¿Listo, muchachos? Por favor, entonces, active el micrófono si lo desean para escuchar sus preguntas frente al desarrollo de la guía. Alguna pregunta que quedó difícil, que no se entendió, que sí se entendió, que se debe trabajar, que no se debe trabajar, que todo este elemento. ¿Listo, muchachos? Los escucho, muchachos. ¿Qué fue lo difícil de la guía? ¿No? ¿Todo muy claro? Bueno, Profe, yo tengo una pregunta. ¿quién es yo? Madroñero, Madroñero, buenos días. buenos días. Bueno, Yo no entendí muy bien lo de las proposiciones gramaticales. listo. Ya lo vamos a mirar. Ok. Eh, Están viendo entonces lo que tengo en mi pantalla, estoy compartiendo mi pantalla. Entonces, un poco este ejercicio, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, muchachos, antes de iniciar? Yo, profe, es ¿Quién? del tercer punto, Leiva. ¿Quién? Leiva. Buenos días, Leigo. ¿Cómo ha estado? Buenos días. Yo amanecí muy bien. ¿Y usted? Bien, gracias. Me alegro que haya amanecido bien. Ah, bueno. También me alegra que haya amanecido bien usted. ¿Me decía? Esto es del tercer punto. Es que como tal, cuando nos dice pues, separa, De la pues cama para escucharla bien. que como tal cuando nos pide que separemos las proposiciones, pues uno coloca la P y la Q. El problema está cuando llegó a la R. Literalmente llegar a la R es unir las otras dos, tal y como lo Vamos dice. ya lo vamos a socializar hoy. ¿Listo, hija? Listo. 7:15, trabajos que lleguen después de las 7:15, ni me molestaré en revisar. Tuvieron 4 días para hacer. Entonces yo creo que fue un poco inaudito ahí. Bien, no importa si quedó bien o mal, la guía, la idea era un poco resolver esa guía. ¿Qué va, Sergio? ¿Cómo está? Estamos bien, Sergio. Muchas gracias por preguntar. Él sí pregunta. Bueno, iniciamos un poco con las proposiciones gramaticales. ¿Qué estás haciendo, mami? Bueno, iniciamos un poco aquí con las proposiciones gramaticales. La proposición gramatical hace referencia a descomponer un poco la oración. En este caso tenemos esta oración que les había dado como ejemplo. Si la vemos en pantalla, vamos a maximizarla un poco de esta manera. Inicia, la mayoría de mis amigos se van de paseo en un tren que resulta ser súper rápido y acampar allí para comer tallarín verde junto con sus madres. Es un poco ahí la oración que nos piden descomponer. Vamos a ir paso por paso. Entonces nos piden que organicemos P. P nos dice que es esta. La mayoría de mis amigos se van de paseo. Hasta aquí va P. Ese es P. ¿Ya? Esta letra. Pero al mismo tiempo, P está unida. Porque P nos ocurre que P está unida con Q. O le vamos a dar este color. ¿Por qué? Porque la mayoría de mis amigos se van a Cusco. ¿Listo? Se van de paseo
Tenemos dos oraciones acá unidas. La mayoría de mis amigos, que es P, perdón. La mayoría de mis amigos, que es P, pongan el amarillo, listo. Ay, se me cambió la letra. Entonces, la mayoría de mis amigos, que es P, y la mayoría y mis amigos se van de paseo. Notemos acá que hay dos oraciones unidas. Por eso se nos puede complicar acá. ¿Y por qué se nos complica? Porque aquí no vemos, por ejemplo, un conector que fuera I o fuera O, para saberlo separar. Aquí por eso tenemos que tener mucho cuidado en la lectura, ¿claro? Si no tenemos cuidado al leer, pues podemos considerar, y puede ser y es un error muy común, que consideremos que toda esta oración, la mayoría de mis amigos están de paseo, o sea, una proposición, cuando realmente, como les mostraba, eran dos. Vamos a mirar otra proposición. Aquí está un poco desorganizada, un poco se establece así para, bueno, para mirar cómo la organiza usted mentalmente. No hay problema con el orden. Una tercera oración sería el tren, un tren que resulta ser súper rapidísimo, que es S. Debería ser R, sí, claro, pero también hay que entendernos, muchachos, de que el orden también puede variar. ¿Por qué variamos aquí el orden? Sencillamente para que usted vaya acomodándose a nuevas formas de pensamiento. Aunque lógico, yo en un ejercicio siempre le voy a pedir y las voy a dar en orden, como vamos a mirar más adelante. Miramos R, pues van a acampar allí, acampar allí. Quiero que tengan presente que miren este conector I, quiero que miremos este conector I en alguna medida. Ay, bueno. Miremos este conector I puntualmente, muchachos, porque este conector I es lo que llamamos en español el sujeto tácito. ¿Cuál es el sujeto tácito? Que no es necesario nombrarlo constantemente. ¿Quiénes van a acampar allí? Mis amigos. Entonces no es necesario, aquí se hace una contracción, se reduce, para no escribir mis amigos. Acampar allí. ¿Quiénes van a acampar allí? Mis amigos. Se puede hacer de esta manera o se puede también escribir mis amigos. Acá también se puede escribir mis amigos y mis amigos. No me deja cambiar. Mis amigos se van a acampar allí. Vemos entonces, quiero que noten acá que se hace esa contracción para no escribir todo este fragmento que acabé de escribir. También se puede, es válido. Cuando se le pide a usted la proposición gramatical, o sea, esto que estamos haciendo, entonces se le pide a usted que no haga la contracción, sino que escriba completamente la oración, como lo ve acá. Es un poco complejo ahí, pero tranquilo, lo vamos a mirar parte a parte. Miramos acá, por ejemplo, otra oración. Comer tallarín verde es una oración. En este caso es U. Y tenemos otra, junto con sus madres.
Normalmente uno consideraría, y podemos caer en el error, como en la primera oración, de considerar que toda esta oración sea una. Podemos caer en ese error. Lo importante es mirar que, por ejemplo, este conector lógico junto, el que usted ve acá, que le acabo de mostrar, este conector junto es lo que permite separar una oración de la otra. Aquí tenemos que, por ejemplo, tener muy presente en las clases de español lo que son conectores y lo que es los tipos de sujetos. Miramos nuevamente acá el sujeto tácito. Comer tallarín verde. ¿Quién va a comer tallarín verde? Mis amigos. Entonces no es necesario poner nuevamente a mis amigos, porque entonces se extiende demasiado la oración. Vamos a mirar el ejercicio puntual que nos decía la señorita Leiva en el punto 3, porque ese punto 3 ya se está organizando desde ahí. Vamos a marcarlo con colores para que usted vea lo fácil que es el asunto. Vamos a darle P, que es rojo, Q va a ser amarillo y R va a ser verde. P. Miremos primero la oración. Si Renato va a trabajar tarde, entonces vamos a separar. Lo primero que le recomiendo siempre es leer la oración. Primero es leer la oración. Segundo, separar lo que son los conectores. Segundo, separar los conectores. En este caso tenemos el primer conector, que es un entonces. Primer conector, entonces. Y le pagarán menos. Miremos acá el conector y. Miremos entonces el conector y. Y si no va a trabajar tarde, o sea, estamos repitiendo P, pero ahora en negación, le pagarán más. Por lo tanto, ese por lo tanto funciona también como un entonces. Si va a trabajar tarde o, miremos ese conector, miremos nuevamente ese conector, o no le pagamos menos o, digamos, otro conector, o le pagamos más. Miremos entonces acá que ya hicimos lo primero, separar los conectores. Ahora vamos a separar puntualmente las oraciones. Renato va a trabajar tarde. ¿Dónde vemos otra vez que va a trabajar tarde? No va a trabajar tarde. Sigue repitiendo va a trabajar. Y acá va a trabajar tarde. ¿Ven las oraciones de P? ¿Qué es lo que ocurre? Que acá, por ejemplo, hay una negación, pero es una negación de ¿qué? De P. En este caso, la proposición gramatical debe quedar de la siguiente manera, como nos lo establece acá. Pues me demoró un poquito en Renato va a trabajar. Y vamos, por ejemplo, a poner Renato va a trabajar tarde. Y la negación, en este caso, no tengo un poco de negación, no va a trabajar tarde. Tenemos que colocar las dos oraciones para no poder confundirnos. ¿Claro? Miremos entonces, por ejemplo, en el caso de la Q. Vamos a mirar Q. Le pagaremos menos, le pagarán menos, le pagarán más.
Miren acá, por ejemplo, negación de menos, más. Pero, aquí nos están haciendo una pequeña trampa, porque podemos considerar que le pagarán menos, puede ser negación. Pero si vemos en el contexto de la oración como tal, miramos que acá hay una negación que dice no le pagaremos menos. Entonces podemos entender, y aquí es un poco el ejercicio de comprensión de lectura, que Q, que le pagarán menos, y la negación que es no le pagarán menos. Por lo tanto, R, que ya es la última que nos queda, nos dice que va a ser le pagarán más. Miren acá, por favor. Miren, por favor, acá, que aquí se hace una contracción en esta oración. En esta oración se ha hecho una contracción. Es decir, dejaron de escribir, le pagarán más o menos. Acá la oración, la contracción que hicieron era, le pagarán más. Pero para no repetir otra vez le pagarán, lo eliminan y solo dejan el más. Es un poco difícil, sí, pero es de tener cuidado, por ejemplo, en hacer esto. Yo les recomiendo principalmente, cada vez que usted inicie con este ejercicio de proposición gramatical, reconocer primero lo que son estos conectores y luego separar cada oración. Y tener presente, por ejemplo, si se repite la oración o no. Además de tener presente, por ejemplo, lo que son las negaciones. ¿Listo? Entonces a mí me quedó súper mal. O sea, Listo. yo la entendí. Tranquila, Que es muy... como desglosar la... Pero bien, es muy bueno. Siempre nos va a quedar por lo general mal la primera. Como desglosar así como se desglosan las proposiciones moleculares. Primer punto, ¿cierto? Sí, pero yo lo entendí así. O sea, yo entendí que eso era simbolizar gramaticalmente, ir desglosando como tal el texto. ¿Sí me hago entender? Bueno. Aquí tiene en este punto, ¿cierto? Pero, profe, una pregunta. Ya, bueno, Martínez, puntualmente su pregunta, ¿cómo es? No, simplemente estoy aportando porque, o sea, no, yo no lo había entendido así, yo lo había entendido de otra manera. Bueno, hay que tener cuidado porque, mire, en el primer punto le dice, averigüe si las preposiciones son verdaderas o falsas. El ejercicio consistía en, por ejemplo, la luna... No, pero yo no hablo de esos puntos, o sea, yo estoy hablando del tercero, pero el hecho de era simbolizar entonces... gramaticalmente, yo, No, o sea, pensé que era como cuando desglosábamos una oración molecular, que, o sea, se puede dividir en dos que le dan el mismo significado. Pensé que era lo mismo con esto del texto. O sea, como ir buscando frases que dicen lo mismo y que pueden estar en el texto. Estas son proposiciones gramaticales. Esto que acabamos de hacer son proposiciones gramaticales. Cuando yo le pido a usted simbolizar, ahí es cuando usamos los símbolos P, entonces Q, negación, bueno, todo eso. Eso lo vamos a hacer en otro momento. Bueno. Dígame. Listo. Yo tengo dos preguntas. La primera. La escucho. Cuando usted nos pide simbolizar en las gramaticales, ahí sí podemos, digamos, utilizar lo de P, Q y eso. Pero cuando nos pide simbolizar en las moleculares o en las atómicas, sí es simplemente dividirlas. ¿Sí? Sí. Pero tiene que tener presente, por ejemplo, lo que se le está pidiendo.
Vamos a mirar, por ejemplo, lo que ocurre con el segundo punto. Diga cuál de las siguientes proposiciones o enunciados son atómicos y moleculares y expréselo simbólicamente para identificarlos. De pronto ahí tuvimos la confusión, ¿no? Sí. Listo. Vamos a hacerlo de la Mi siguiente segunda manera. pregunta. La escucho. Cuando digamos se repiten las oraciones, ¿siempre las vamos a unir con 2 puntos? Así que como usted lo dice. No, ese lo vamos a manejar de otra manera, pero ahorita sí lo vamos a manejar con 2 puntos, ¿listo? Eso se hace de otra manera, para otro tipo de ejercicio, pero ahorita así con 2 puntos, ¿listo? Entonces no se la complico. Vamos el ejercicio, perdón, el ejercicio nos pedía entonces de identificar si era molecular o atómica. Primero, reconocemos que esta es molecular, está conectada con un digamos acá el conector. ¿Por qué? ¿Qué funciona como conector de entonces? Recuérdalo muy bien. Mírelo ahí. La P nos pide. P nos dice que la gallina pone huevos. Se dirá, nota, no vio las oraciones que pone el profesor. Pero, aunque no crea, voy a mirar ahorita. Q nos dice la gallina. Recuerde que debemos de escribirla completa sin la contracción. Aquí de quién es hembra, de quién están hablando, de la gallina. Eso se llama sujeto tácito, recuerde. La gallina es hembra. Eso era todo lo que le correspondía a usted hacer. ¿Listo? Cuando se le pide a usted expresarlo simbólicamente, en este caso puntual, también se debe de hacer colocar P. Entonces, bueno, perdónenme que la flechita quedó un poquito torcida, pero tengo el pulso como malo, amaneció mal el pulso. Bueno, siempre me va a quedar torcido, no sé por qué. Pero entonces, pues que no me dejó meter la Q acá. Pero entonces Q. ¿Listo? Eso es lo que hace referencia, por ejemplo, a lo que es la expresión simbólica. Esto de acá, esto que acabamos de hacer, se llama expresión. Pues pucha, ¿qué pasa? Simbólica. Simbólica, ya. Listo. Esta es la expresión simbólica. Este fragmento que acabamos de hacer acá. ¿Listo? Esa es la expresión simbólica. Vemos entonces, P, ¿qué es lo que acabamos de hacer? Esto es la expresión simbólica. Esto, por ejemplo, cuenta, esta es lo que llamaríamos nosotros una expresión gramatical, como lo miramos acá esta es una descripción gramatical, lo amarillo es una descripción gramatical, escribirlo para que todo tenga claro, descripción. Listo. Esto es una descripción gramatical, esta parte es una descripción gramatical, para que lo tengamos muy presente. ¿Listo, muchachos? El ejercicio consistía en que usted tenía que hacerlo de esta manera, como lo vemos en pantalla. Decirme,
decirme si era atómica o molecular y hacer la descripción gramatical. Vamos a poner el ejemplo de hoy está lloviendo. Profe, La escucho. pues yo como tal no lo hice así, yo puse si era pues atómica o molecular y expresé simbólicamente, no lo hice, ¿cómo sería eso? Gramatical. Gramatical, tranquila, hija. Tranquila, hija, que para eso estamos haciendo esta socialización de la guía. ¿Listo? ¿Qué nota uno entonces a partir de ahí? Primero, varias cositas que hay que ir trabajando. Primero, que no estamos comprendiendo muchas veces el enunciado del trabajo. Segundo, que tenemos unos problemas de lectura. No se preocupe, esto de las tablas de verdad, lógico proposicional, nos deben permitir mejorar nuestro nivel de lectura y nuestro nivel de comprensión. ¿Listo? Tranquila, si le quedó mal esta parte, no hay problema. Bueno, lo importante es que todas las dudas que usted tenga ahorita me las vaya comunicando para ir solucionando esta parte. ¿Lista, hija? Muy bien, bueno, mejor listo. Pero bueno. Ven nos dice, en una, El una- profe en está una, des- diciendo, en una descripción gramatical nos dice, hoy está lloviendo. Acá, quiero que tengan presente lo siguiente, muchachos. Hoy está lloviendo. Esto es una descripción gramatical. Listo. Acá, ¿se puede hacer una expresión simbólica? Sí, efectivamente se puede hacer una expresión simbólica. Y la expresión simbólica sería solo, en este caso, como es una proposición atómica, solo P. Y esa es la expresión simbólica. ¿Listo? Y lo fácil que fue esta. ¿Alguna otra, muchachos, en la que se le haya dificultado? Muchachos, ¿se durmieron? no, aquí estoy, pero no. Bueno, préstame atención, En que mi es lo que caso no hay más dudas. voy a dejar de compartir esto. Préstame atención lo que va a hacer para tomar su asistencia del día de hoy. Bien. Rápidamente, para mirar quiénes sí asistieron hoy a esta clase y quiénes no. Rápidamente va a coger su celular o su cámara, bueno, donde la tenga, se Ay, va a tomar no. salga usted con su uniforme y su cama tendida. Rápidamente. Ay, ¿por qué con la cama tendida? A las 8 de la mañana, usted no haya tendido su cama. No le he entendido, yo qué culpa. Ay, Dios mío, Martín. Le Ya dan una foto empezó. de mí con uniformilla. Y si escribimos presente y ¿Y en ya. esto nos quedamos, profe? No sé, se toma una foto rápidamente con su cama tendida. Así se despierta, al menos tendiendo su cama. Rápidamente, muchachos. No, ¿Es en serio? Profe, ¿En serio? denos 5 Y minutos. me la envía, por favor, al grupo virtual 10º, ¿Qué tal? ¿cierto? Tan Me parece. desocupado. Sí, re desocupado. profe, ¿Qué le iba a Rápidamente, vengan al ¿Usted qué grupo le virtual iba 10º. A las 7:45 lo desactivo, es decir, a las 7:45 el que envió asistió y el que no perdió. ¿Y qué profe, tal? Rápidamente, tiene 3 minutos para atender su cama, corra. Sí. En serio, y me río. ¿Me vas con- profe, ¿Profe, lo hice en serio? Yo no puedo. ¿en serio? En serio, No, profe. vaya de rápido, Profe, yo vaya no puedo mi 4. Profe, mi mamá está en mi 4 y no está durmiendo. Baila, no puedo. Mi hermana también está en el con cuarto de estar. mamá. Señor, Mi mamá No, también está durmiendo, profe. ¿Yo qué voy a...? el que me dice que su cuarto está con su mamá, ¿me da a entender que usted duerme con su mamá? no, pero ella Sí. está ahí. Ay, profe. Vaya a ver rápido, hágale a ver.
Profe, yo de verdad no puedo. Listo. ¿Con uniforme? Pues obviamente, creo que Pues, tiene que claro. ser de uniforme. ¿Para cuál es? Para el virtual, ¿no? Puede ser el de Lely, no falta el de encima de la pijama, el de la chaqueta. Yo les- Le mando una foto de mi cama tendida. ¿Vio? Qué falta de respeto. Ya. Leiva es muy juiciosa, Gómez es muy juicioso. Ya tienen su asistencia, muchachos. Dieron asistencia. Gómez y Leiva ya tienen asistencia. ¿Quién es? Por favor, ponga el nombre. Creo que usted es Burgos. Nico, creo que es Burgos. Martínez. Más peleaba. Muy bien, Martínez. Muy juicioso usted. Para que vea, profe. Toca poner el nombre, usted no siente. Oiga, Ruiz. Uy, Ruiz, no. No, Dios no, mío. no, no. Ruiz. Uy, no, no, no. Que se dio garra. No, 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 Si no. la idea era fingir que estaba en uniforme, pues Al menos la chaquetica, Ruiz. Ruiz, usted sabe que estos WhatsApp los ve la profesora Mónica y la profesora Alba. Corre eso ya. ay, Dios mío. Ay, no, 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 Ruiz, usted como la embarra. Ay, Dios mío, Ruiz. Ay, Dios mío, Ruiz, cómo no, no. Muy bien, Ruiz. Los demás. Ay, Usted solo hace eso para torturarnos, ¿no? cierto. Sí, eso se sabe. Bueno. Ay, Dios mío. No, ese Ruiz y la embarra. Cinturia, se supone que debe salir usted, no es un muñequito. Ay, muchachos. Sí son el chiste ustedes. Sin usted no tendría diversión. Qué pena, muchachos. Qué pena, imagínense. Me de la profesora Alba cuando voy a Ruiz así. Pues que borre las fotos y ya. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, estos muchachos de la embarra. No, profe, me Ay, cogí prevenido. mejor dicho, lo cogí de recién levantado. Ay, Ruiz, ¿cómo? Ay, Ruiz. Se le hacían falta sus ocurrencias. Bueno, creo que ya están todos los que estaban en línea. Ah, no. Falta Barragán, falta Quintín. Quintín se ve en línea.
falta Zabaleta y falta Sánchez. Bueno, ahí se ve Méndez. No, profe, usted sí. Bueno, muchachos, continuemos acá entonces con nuestra clase virtual del día de hoy. Uy, por allá están escuchando el noticiero. Vamos entonces a mirar alguna otra pregunta o comentario referente a esta guía, muchachos, antes de continuar con Thomas Hobbes, antes de iniciar con Thomas Hobbes. Por mi parte. ¿Esas son el único tipo de proposiciones que como tal vamos a ver o hay más? Atómicas y moleculares, no hay más. Ah. Solo tenemos esas dos. Y los ¿Qué es lo que gramaticales. ¿Qué es lo que a eso iba, Leiva? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, y es un poco muchas veces los errores que cometemos? Cuando a usted se le pide, haga la proposición gramatical. Cuando yo le pido eso, ¿qué es lo que debe de hacer usted? Pues sencillamente escribir esto. ¿Listo? Claro, eso es una proposición gramatical. Si yo le pido a usted, haga una proposición gramatical, usted me debe de hacer este ejercicio. Si yo a usted le pido, por ejemplo, haga simbolice o haga una expresión simbólica, usted debe de hacer esto. Colocar P, el entonces, la I, todo esto. ¿Claro? O sea que como tal todas se pueden representar con los símbolos que vimos, ¿sí? Uh-huh. En este caso puntual, sí. Podemos hacer esas representaciones con la I, con el O, con la negación. Pero eso lo vamos a hacer el día viernes. En un pequeño quiz vamos a tener un solo punto de esa parte. ¿Listo? Entonces, Okay. por favor, pregunten todo lo que necesiten. ¿Qué es lo que vamos a mirar en ese quiz? Pero de esa parte, ¿cómo? O sea, literalmente como con los símbolos o dividiendo, sacando las proposiciones. Lo que vamos a hacer, porque todavía no veo acá en el teclado cómo hacer los símbolos, ¿sí? Les soy sincero, acá en el teclado, en nuestros teclados no están los símbolos, toca insertarlos y eso, bueno, se va a demorar tiempo. ¿Qué es lo que vamos a hacer puntualmente el día viernes en nuestro quiz? El día viernes en nuestro quiz vamos a hacer, y les voy a dedicar un solo punto para eso, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a hacer este ejercicio llamado proposiciones gramaticales. Vamos a hacer representaciones gramaticales o simbolizaciones gramaticales, tienen esos nombres, o una representación o una simbolización gramatical. Eso es lo que vamos a hacer el día viernes en un examen, en nuestro quiz número 2 de filosofía. ¿Listo? No le voy a pedir simbolizar. ¿Listo? No le voy a pedir que reconozca atómica particular. Le voy a poner un ejercicio, una oración de esta manera, donde usted me debe escribir qué es P, qué es Q, qué es R, bueno, qué es eso, nada más. ¿Listo, muchachos? ¿Preguntas? Y, profe, respecto a nosotros, ¿cómo sabemos? ¿Cómo me explico? Usted ahorita dijo que el por qué hacía referencia al entonces. Sí, O sea, nosotros ¿cómo sabemos cuáles, digamos, como conectores harían referencia a cada símbolo que vimos? El único que tiene, acuérdese, hija, que la I es conjunción, que une. Uh-huh. La I siempre va a ser I, la O siempre va a ser O. La O también puede funcionar como U. ¿Cómo qué? La U. Ah, sí. ¿Listo? Eso es muy básico, eso es unas partes del español. Por ejemplo, el entonces funciona como de unión.
pero no es una unión como la I, sino de condición. Entonces, para pasar, entonces debe existir. Perdió el año porque va mal, entonces debe. ¿Sí me entiende, hija? Sí, Se marcan, por ejemplo, en el contexto de la oración. Ahí vamos a trabajar en esa parte fuertemente, que es un poco lo que carecemos en algún momento, de la comprensión de lectura, ¿listo? Que es una de las debilidades que tenemos en filosofía. Todos tenemos esa debilidad en filosofía. Quiero que miremos puntualmente la siguiente diapositiva. Esta es una diapositiva de filosofía que nos corresponde, un poco para contextualizarnos en lo que mirábamos en sesiones anteriores, ¿listo? Puntualmente me interesa de Thomas Hobbes. Bueno, vamos a mirar unos elementos muy puntuales de Thomas Hobbes. Es como lo mencionamos en sesiones anteriores, es un filósofo profe, ¿y inglés. el sí, solo sí, también se puede reemplazar por algo? Solo sí, no. ¿O ese? Ese sí tiene ¿No? esa condición, solo sí. Ah, ok. Listo. Miramos acá rápidamente Thomas Hobbes, fundador de la política moderna. Esta es la imagen de Thomas Hobbes. Es bastante interesante este texto, ¿no? Mirábamos, como en sesiones anteriores, mirábamos el texto emblemático de él, que nos decía que se titula Leviatán o la forma y poder de la República Clásica o Civil. Eso es lo que traduce esta frasecita de acá. Pero resulta que aquí en esta parte, en esta misma traducción, hay una frase bíblica, como les mencionaba en sesiones anteriores. Thomas Hobbes usa la figura del Leviatán de la Biblia, específicamente del libro de Job, donde dice que Job debe pescar esta criatura diabólica, esta criatura todopoderosa. Por eso hay una expresión en Leviatán que dice: no hay sobre la tierra quien se le parezca animal hecho extenso de temor. ¿Cuál es ese animal que hace referencia acá a Thomas Hobbes? En la Biblia, en Job 41, habla de Leviatán, de esa figura diabólica. Pero acá el Leviatán no es una figura diabólica, sino que, como lo vemos acá en la imagen, no sé si usted lo puede mirar, es un ser humano, es un rey formado por pequeños humanos. ¿Qué es lo que le da a entender a usted esa imagen? Y quiero que usted sea muy crítico y muy analítico de la imagen. Y es que todos estos seres humanos pequeños, lo que llamaría Julio Cortázar como homonúnculos, estos pequeños homonúnculos, o sea, hombres pequeños, forman todo este ser grande llamado Leviatán. ¿Y qué es el Leviatán? El Estado. Por eso Hobbes se va a preocupar sobre la naturaleza del hombre. Y el hombre, para Hobbes, al igual que Maquiavelo, dice que es malo por naturaleza y por eso debe pactar. Por eso el hombre debe de hacer acuerdos. Por eso nosotros hacemos un acuerdo entre los hombres. Por eso ponemos unas reglas. Para Hobbes es importante el manejo de la regla. Es fundamental en Hobbes. Es lo importante en él. Y se plantea dos preguntas interesantes. Y son dos preguntas que debemos hoy miércoles pensárnosla. ¿Por qué debe existir un orden? ¿Por qué el orden es fundamental para la existencia de la sociedad? Eso es lo que se pregunta a Thomas Hobbes. Thomas Hobbes va a preguntarse dos conceptos, va a manejar dos conceptos importantes para él. Uno de ellos es la comunidad y el otro es la sociedad. Porque esos son los pilares de la política para Hobbes. ¿Y por qué desde ahí? Porque nosotros tenemos que pensarnos en la política, no en el acto de elegir y ser elegido, no en el acto de los derechos, sino en el acto de la sociedad como tal. Volver a la raíz filosófica del problema de la filosofía, en la filosofía es lo que estamos mirando. Thomas Hobbes va a tener dos corrientes, y aquí por favor muy atentos a estas dos palabras nuevas. ¿Son difíciles? No. Lo único difícil de estas palabras es la pronunciación. El resto, eso es contractualismo. El mismo término lo dice. Contractualismo suena a contrato, o sea, a acuerdo.
Contractualismo es un acuerdo entre los hombres. ¿Listo? Iusta naturalista. Iusta naturalista significa ius, del latín significa derecho, o sea, el derecho natural de los hombres. Son las dos corrientes de pensamiento que tiene Thomas Hobbes. En una parte piensa que los hombres tenemos que llegar a acuerdos, piénsalo por ejemplo en una relación, el esposo llega a un acuerdo con la esposa, entonces el esposo sale los viernes y la esposa sale los sábados, por ejemplo. ¿Listo? Eso es dentro del contractualismo. Y entonces también nos dice desde lo justa naturalista que el hombre, por ser hombre, sale los viernes y la mujer, por ser mujer, sale los sábados. ¿Sí? Son derechos naturales. Por el hecho, Thomas Hobbes decía, y eso es una idea que va a discutir con Rousseau, este tipo discute bastante con Rousseau, es que el hecho de que usted sea un hombre, un ser humano, usted ya tiene unos derechos naturales. ¿Y cuál es su derecho natural importante? El derecho a la vida, el derecho a la vida, a la libertad, a la participación, el derecho al trabajo. Esos son sus derechos naturales que usted tiene. ¿Por qué? Por ser solo hombre, por ser humano. Son estos los dos elementos que tenemos que tener muy, muy, muy presente. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna pregunta o comentario? Por mi Muchachos, parte, no. No, muy claro. profe. Eso es muy fácil, es muy sencillo. Thomas Hobbes es de los filósofos de la política muy, 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 muy fáciles. Es tener cuidado, de sus dos líneas de pensamiento. ¿Listo? Esas son las dos líneas, las que vemos en pantalla son sus dos líneas de pensamiento, contractualista o justanaturalista. Le voy a dar un ejemplo. El manual de convivencia, ¿a qué responde? ¿A un contractualismo o a un justanaturalismo? Con contractualismo, ¿no? Sí, claro, a un contractualismo, porque hay un acuerdo. La Constitución Política, Ruiz, ¿es contractual o justanatural? Contractualismo. No, justanatural. ¿Por qué? ¿Qué? Ahí Sí, está Porque tiene derechos, los tiene derechos, porque como tal no se estipula, y más o menos nos dice cuáles son los derechos de cada persona, entonces se entiende Pero con... como un acuerdo, ¿no? O sea, usted cumple esto. no, mire que en la Constitución no hay acuerdos, hay derechos. ¿Dónde hay acuerdos? En una ley o en un manual. Pilas ahí. Mm. Por eso le ponía el ejemplo del manual de convivencia. En el manual de convivencia hay unos acuerdos entre los estudiantes, los profesores y los padres de familia y rectores. Yo como colegio me comprometo a hacer esto, yo como profesor me comprometo a esto, yo como estudiante me comprometo a esto. Hay unos acuerdos, ¿sí? Mientras que en la Constitución política, puntual, hay derechos. Usted tiene derecho a esto, derecho a aquello, derecho a lo demás. ¿Listo? Pilas ahí, muchachos, pilas ahí. Las leyes de la casa, Ruiz, ¿contractuales o justanaturales? contractualismo, ese contractualismo. Sí, señor, esas sí son leyes porque son unas normas establecidas. Muy bien, muchachos. ¿Claros ahí con esas dos diferencias? Sí. Listo, muchachos. Nos vemos entonces a las 11:30 para sociales. Muchas gracias. Chao, pues. Vayan a su siguiente clase. Bueno, chao. Bueno, chao, profe. Chao, profe. Despiértense, báñense. Luis, cámbiese.